Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor y compañeros en general. Mi nombre es José Daniel Eulogio Zubiate, vengo de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Y en esta oportunidad vengo a hablarles sobre la corriente filosófica, la escolástica, que pertenece a la asignatura de filosofía. Y bueno, comenzamos. Definición. El vocablo griego escolásticos llegó al latín tardío como scholasticus, que derivó en el latín medieval en scholasticus. Este concepto se vincula a lo escolar, por eso el término escolástica actualmente puede utilizarse para referirse a las escuelas medievales. Alude al escolasticismo, una filosofía de la Edad Media centrada en las doctrinas desarrolladas por Aristóteles. El escolasticismo aparece en el cristianismo, el judaísmo y otras religiones. Es una corriente filosófica y teológica que tuvo una gran preponderancia en el pensamiento del medioevo, centrándose en la integración de la razón y la fe, aunque otorgándole más preponderancia a la fe, claro. Permitió la consolidación de los grandes sistemas religiosos, minimizando los conflictos con las tradiciones filosóficas de la antigüedad. Filosóficamente, la escolástica no representa una corriente específica. Sin embargo, se puede hablar de escolástica cristiana, así como también de una hebrea, musulmana, etc. Pero en esta oportunidad nos centraremos más en la escolástica cristiana. La escolástica está situada en la Edad Media en Europa Occidental, que corresponde del siglo XI hasta el siglo XIV, en todo el ámbito conocido de la cristianidad. Tuvo influencia en diferentes ciudades y países como Oxford, Canterbury, Colonia, París, Roma, Nápoles, etc. Su origen se ve muy relacionado con la enseñanza que determinó la forma y el método de la actividad literaria de los escritores escolásticos. Predominó en las escuelas catedralicias y en los estudios generales que dieron lugar a las universidades medievales europeas, en especial entre mediados del siglo XI hasta el siglo XV. Es considerado como fundador de la escolástica a Anselmo de Canterbury, cuyas obras tuvieron una gran repercusión centrada sobre todo en su debatido argumento ontológico para probar la existencia de Dios a priori. ¿Y de cuáles obras estamos hablando? Pues de el Monologium y el Proslogium. ¿Y qué quiere decir a priori? Pues que quieren demostrar o probar la existencia de Dios independientemente de la experiencia. Su formación fue heterogénea, ya que adoptó corrientes filosóficas no solo grecolatinas, sino que también árabes y judaicas. Se ha señalado en la escolástica una excesiva dependencia del argumento de la autoridad y un descuido de las ciencias y el empirismo. ¿Qué quiere decir con argumento de la autoridad? Pues es una forma de falacia. Es aquel que es afirmado y defendido por una persona que es experta en la materia sobre la que se habla. Las etapas de la escolástica. Desde el punto de vista histórico, las etapas de la alta escolástica pertenecen a la Alta Edad Media, desde el siglo V, con la caída del Imperio Romano, hasta el siglo X, pero que son reconocibles a partir de los siglos XI y XV, junto con el periodo del poder papal centralista, las épocas de las cruzadas y el resurgimiento de las ciudades. Ahora hablaremos sobre las etapas. Tenemos la primera, la cuestión de las universales, la cual surge entre los siglos IX y XII, en la que supusieron los realistas a los nominalistas y a los conceptualistas. Tenemos el segundo, que es el apogeo de la escolástica, que surge durante el siglo XIII, en la que la escolástica tiene su punto climático, con la recuperación de Aristóteles por parte de los textos judíos y árabes, pero también por traducciones del griego al latín. Y por último tenemos la tercera, que es la separación entre razón y la fe, lo cual ocurre en el siglo XV, cuando se empieza a cuestionar la inteligibilidad del mundo y de Dios. A continuación, ahora hablaremos sobre la baja escolástica. La baja escolástica se denomina la fase final de la escolástica entre los siglos XIV y XV, donde surge una crisis económica, política y social. Las hambrunas, la peste y una crisis económica agraviada por la Guerra de los 100 años es lo que causó el final de la Edad Media, donde se produce la definitiva separación entre Iglesia y Estado. Luego de eso, el pensamiento escolástico giró hacia un misticismo, que es el estado de perfección religiosa que consiste en la unión o el contacto del alma con la divinidad, y por otro lado, al estudio de las ciencias naturales. También surgieron nuevas corrientes como el nominalismo,
que rompía la armonía de la fe y la razón, teniendo como principal representante a Guillermo de Ockham. Y para terminar tenemos ahora a los representantes de la escolástica. Tenemos primeramente a San Anselmo de Canterbury, quien es el padre y fundador de la escolástica. Tenemos ahora a Pedro Abelardo, quien renovó la lógica y la dialecta en la Edad Media. Tenemos a Alberto Magno, quien introdujo la ciencia y filosofía griega y árabe en Europa durante la Edad Media. Tenemos a Santo Tomás de Aquino, quien fue discípulo de Alberto Magno y el más importante intelectual de la Alta Edad Media. Tenemos a Juan Duns Scoto, quien introdujo en la lógica el concepto de intención y fue el primero en oponer el significado concreto al abstracto. Y por último tenemos a Guillermo de Ockham, quien es el padre de la corriente filosófica conocida como nominalismo. Y bueno, habiendo dicho todo esto, estaríamos finalizando esta sesión. Muchas gracias.